Beethoven, el pueblo propone. Beethoven, la gente decide. Juntos una sola. Lo que hay que estimular es el robustecimiento de los gobiernos locales, a los cuales se les puede definir determinadas condiciones, la existencia, por ejemplo, de una unidad fuerte de planificación y de participación ciudadana para que junto a sus ciudadanos pueda determinar cuáles son las obras prioritarias, cuáles son las necesidades de desarrollo que tiene la población, para que ellos mismos puedan entonces decidir de qué manera estos recursos tienen que ser orientados. Pues entonces no hay nada que hacer. El tema de los y lo que cabe artesanales, ustedes tendrán que canalizarlo todo a través del Banco Central, nosotros, tema de la legalización. Y también lo definimos como un mecanismo en el cual se establecían excepciones y diferencias respecto de unos y de otros. Y la ley debe ser general y debe tener mecanismos que se apliquen por igual para todos. Pero lo que entendí es que los mineros artesanales que acudieron a la mesa respectiva estaban de acuerdo con eso. Bueno, si la ciudadanía está de acuerdo con una disposición legal y si piensa que esa disposición legal les beneficia, pues la ciudadanía tiene la palabra. Nosotros seguimos en la línea siempre de que una ley no tiene que establecer excepciones para unos y para otros, y que era un mecanismo, pero que los temas de fondo, eran el tema de las concesiones y de las contrataciones a dedo, y el tema de que no se le permita a los gobiernos locales y a la ciudadanía determinar cómo utilizar esos recursos. Así que si esos temas están intocados y siguen manteniéndose, para mí esos son los temas de fondo en la ley, se siguen manteniendo. Asambleísta Chica, ¿cuál es el beneficio para el país de esta ley? Bueno, los beneficios son múltiples, no es uno solo. Tenemos realmente un crecimiento de la minería nacional en base a esa normativa, una disminución de la tramitología, es decir, para usted tener una concesión minera no es necesario tanto trámite y tanto burocratismo. Se cuestiona también, porque dice que dónde está la licencia ambiental que se la facilita. Son nada más que 180 días que tiene el Estado la obligación, a través de la política pública, para darle a usted el permiso para que pueda operar una mina o para que pueda trabajar en el campo de exploración minera. Aparte de ello, se clarifica el pago de ingresos extraordinarios. Por ejemplo, si la onza de cobre cuesta $4 y se le tomó ese precio base dentro del contrato entre el concesionario y el Estado ecuatoriano, y ese precio base dentro de lo que significa el proyecto sube a $6, el 70% de esos de esa ganancia extraordinaria, del excedente, esa ganancia extraordinaria con relación al precio base, el 70% queda para los ecuatorianos. Hay que tomar en cuenta que la ley de minería prácticamente está haciendo efectivo el principio constitucional, que más del 50% de la explotación o de los valores que se explota dentro de una mina quede para el Estado ecuatoriano. Eso que quede absolutamente claro. Antes, ¿cuánto nos pagaba? ¿Cómo se saqueaban los recursos naturales? Y apenas nos dejaban $16 por hectárea explotada, ni siquiera explorada. Entonces, en ese sentido, la ley está fortaleciendo el sector minero, fortaleciendo las ganancias y los valores del sector minero para mayor educación, mayor salud, mayor inversión pública. De este 50%, ¿en este 50% se contempla el pago de impuestos también? Por supuesto, tiene que ser... Incluido todo. Incluido absolutamente todo, incluido pero... todo suena es del 50%. Pero por ningún concepto se va a seguir pagando... de impuestos, ¿cuánto quedaría? Se va a seguir pagando los $16 por esta hectárea explotada, no que era un saqueo a los recursos naturales. El principio constitucional es claro, que tiene que quedar más de la mitad para el Estado ecuatoriano. En ese sentido estamos absolutamente claros. Asambleísta Montaño, ¿la experiencia petrolera puede ser un referente para lo que viene en minería? Le pregunto porque se dijo que la explotación petrolera irían recursos. De hecho, se ha mostrado algunos complejos de vivienda en algunos sectores de la Amazonía, como diciendo, ahí está la retribución que merecen. ¿Por qué dudar de que aquello no va a ocurrir también con la minería? ¿Qué le hace ser escéptica? A ver, aquí hay dos temas en particular. Todos sabemos
que los efectos de la actividad minera pueden ser, y son ya en regiones donde esta se ha realizado, grandes y desastrosos. Y que efectivamente los avances tecnológicos, los mecanismos modernos que se están utilizando y que se han descubierto actualmente, y que sí están siendo utilizados por determinadas empresas y no por otras, pueden disminuir esos impactos. ¿De qué manera el gobierno y las comunidades, o de qué manera el gobierno le puede garantizar a las comunidades que están efectivamente preocupadas porque se viene la minería en gran escala, le puede garantizar que los impactos de esta actividad sean menores? De dos formas. Primero, haciendo concursos transparentes, porque lo que garantiza, lo que permite un concurso, una licitación abierta bajo determinadas condiciones, es que podamos escoger a los mejores, que respondan precisamente a esos estándares internacionales que ya están determinados para el cuidado ambiental, y que sean empresas que tengan solvencia en todos los sentidos, no solamente económica. No a dedo entre empresas estatales. No a dedo, porque, a ver, ya dijeron, ¿qué va a pasar con la refinería del Aromo? ¿Cuál es el socio estratégico que está de moda en el Ecuador? Y eso no lo digo yo, pues, el socio estratégico de moda en el Ecuador, ideológicamente definido, es China. Así que lo que nosotros vemos, que eso es lo que se requiere, eso es lo que se quiere con esta definición, hacer como ahora. Señores, ya hemos definido, así, ¿no? Pero muy personalmente, ya hemos definido que el socio estratégico para esto es China. Que yo conozca, y no sé si ustedes conocen, pero las empresas chinas no son un modelo de respeto y de cuidado ambiental, y hasta ahora, que yo sepa, tampoco, ni en el Ecuador, ha sido un modelo de respeto a los derechos de los trabajadores y al trato de los trabajadores. Entonces, ¿cuál es la garantía que con estas contrataciones a dedo le estamos dando a la ciudadanía en el cuidado precisamente de los intereses de los ecuatorianos? ¿O es que solamente queremos dinero ahora de bolsillo y no importa, después de 8, 10 años, 15 años, que las comunidades carguen, como han cargado en el caso del petróleo? Yo no estoy diciendo que es la culpa de este gobierno ni de otro, pero son responsabilidades de los gobiernos con las consecuencias, pero que no han visto esas consecuencias transformadas de ninguna manera en mecanismos de desarrollo real, de desarrollo humano, porque no solamente es tener la vía, en condiciones de desarrollo humano, que signifiquen para la gente mejores condiciones en el desenvolvimiento de su propia vida y de su crecimiento personal. Asambleísta Chica, ya que se menciona el tema de las empresas chinas, ¿cree usted que se ha tratado con transparencia las condiciones laborales, sociales, en fin, todo lo que tiene relación incluso con los procedimientos de contratación? Ese es un punto. Y el otro, quería preguntarle también sobre el pronunciamiento comunitario, la importancia que tiene lo que diga la gente que se va a ver afectada por un proyecto específico. Sí, bueno, tenemos que estar absolutamente claros. Nosotros, como el régimen de buen vivir, necesitamos una minería, primero, responsable con la economía del Estado. Segundo, responsable con las comunidades. Y tercero, responsable con el medio ambiente. Es el trazo de todo el sector minero. Y eso está en el plan del buen vivir, el plan de desarrollo. Marcos, y bajo esos marcos, nosotros tenemos que, como usted dice, aterrizar la política pública a través de la ley. Las leyes, en este caso, que la estamos haciendo en la Asamblea Nacional. Pero tomando en cuenta, repito, esa planificación nacional. Entonces ahí va inmerso todo lo que significa responsabilidad. Responsabilidad con las comunidades significa que por primera vez en la historia del Ecuador tenemos regalías del 5 al 8% para que queden destinadas directamente a las comunidades. Eso se llama responsabilidad con las comunidades. Son hechos, no palabras. Usted revise, por ejemplo, la explotación responsable que se está realizando en la provincia de Zamora Chinchipe, ha dejado más de 60 millones de dólares para la comunidad, está invirtiendo, y tiene que llegar a los 100 millones de dólares en una comunidad que antes fuimos, yo digo fuimos porque soy amazónico, fuimos ultrajados por los gobiernos de turno, por los gobiernos de la partidocracia, con una desatención total, con unas carreteras pésimas, con una salud pésima, con una vivienda pésima, absolutamente todo pésimo para los amazónicos. Era la última rueda del coche. ¿Cómo no vamos a estar contentos con un proyecto minero responsable que deja regalías del 5 al 8%? Y allí se despeja las dudas de la asambleísta Mae Montaño. Puntualmente, los procesos
de adjudicación a las empresas chinas, ¿cree usted, han tenido los requisitos, la transparencia necesaria, no tienen ninguna preocupación en torno a ese tipo? La ley es para absolutamente todos los ecuatorianos, todos los extranjeros que quieran invertir en el país. Lo que estamos haciendo nosotros es únicamente un marco legal para que las reglas estén absolutamente claras. ¿Cómo yo no voy a estar de acuerdo que exista participación de empresas mineras estatales extranjeras? Yo estoy plenamente de acuerdo. En eso discrepamos con la... Lo que se discrepa es a dedo, no que sea... No. ¿Por qué no todas entran al proceso de licitación en igualdad de condiciones? Porque ¿Por qué no hacerlo? simplemente tiene una particularidad una empresa pública. Y la empresa pública siempre va a velar por el interés colectivo, social de sus connacionales. Pero estamos hablando de Un capital público va a velar por el interés social colectivo de sus connacionales. Pero independientemente inclusive de la ideología que pueda tener ese gobierno. Independientemente de aquello. Y nosotros lo que queremos a través de la empresa nacional minera es fortalecerla. Nosotros tenemos una empresa nacional minera que está recién en sus primeros pininos, sus primeros pasos. Está recién fundada, nunca hubo empresa nacional minera. En ese sentido queremos que capitales públicos extranjeros, que no sean privados, porque los capitales privados únicamente miran el lucro, el beneficio individual, no el beneficio social ni el beneficio colectivo como si mira el capital público. Entonces necesitamos hacer con capital... Tampoco es beneficencia el capital... Pero en cambio pueden haber, de hecho, una relación estratégica que permita fortalecer la empresa nacional minera. Y esa ha sido nuestra principal preocupación. Petrobras de Brasil, por ejemplo, es empresa estatal, ¿no? Con socios privados, es decir, es una empresa mixta, ¿sí? Yo no veo que se oponga o no busque tener una tasa de retorno a la inversión, pues eso es obvio en cualquier negocio. No estamos diciendo aquello. Entonces, lo que estamos diciendo es que la visión conceptual y doctrinaria de lo que significa el capital público es de retribuir a sus connacionales. Y en ese sentido no se va a mirar el lucro incesante, como lo digo yo, o el lucro individual de una corporación o una persona. En ese sentido estamos absolutamente claros. A ver, para eso debería regularse y para eso están las leyes, asambleísta Montaño. Indiscutiblemente. A ver, vamos a clarificar. Contrataciones a dedo a empresas estatales extranjeras, a sus consorcios o subsidiarias. O sea que estamos hablando de empresas que teniendo capital estatal también van a tener capital privado, porque son los consorcios y los subsidiarios tienen participación privada. Estamos hablando de empresas que buscan lucro. Las empresas chinas, ¿quién ha dicho que las empresas chinas vienen para hacer beneficencia? Nunca, jamás. No, todo lo que está claro, es empresas estatales, consorcios, subsidiarias. Y lo que decimos es, rompe completamente el principio de igualdad ante la ley para que las empresas puedan entrar y competir en igualdad de condiciones, porque eso es lo que tiene que definir la ley. Y también determina un proceso de discriminación, pues. O sea, ¿por qué sí las estatales, sus consorcios y los demás no? Y rompe el principio de seguridad jurídica que se necesita en un país que quiere con absoluta seriedad atraer inversiones al país como el país los está necesitando. Nosotros no estamos en contra de que vengan las inversiones. Y hemos dicho con claridad, no estamos en contra de que si se hace con absoluta responsabilidad, siguiendo estándares internacionales, con la mejor tecnología, con todo el cuidado ambiental y responsabilidad social, se haga, lo hemos dicho con toda claridad. No estamos discutiendo los porcentajes que se han negociado, está todo muy bien. Lo que sí estamos diciendo es que las contrataciones a dedo rompen con todo lo que hemos definido y que determina, como ya lo estamos viendo, un mecanismo a través del cual lo que prima es lo ideológico en lugar de la eficiencia. Y en el tema minero, sinceramente, lo ideológico no nos garantiza nada. Yo entiendo en esta línea de reflexión que más allá de que si es pública o privada, el Ecuador debe velar por el interés del país. Por supuesto. Es decir, ¿qué es lo que conviene al país? ¿Dónde obtiene mejores niveles de rentabilidad, por ejemplo, para la obra social y todos los recursos que se canalizan justamente al área social? Pero primero debo asegurar, pues, ¿qué es lo que conviene al Ecuador o no? Por supuesto, eso estamos haciendo en la ley. Y estamos inclusive dándole la posibilidad a que esas empresas sean netamente públicas. No es que se priorice el capital privado en la inversión de una empresa extranjera pública para que invierta en el Ecuador, eso no está claro
no se ha explicado de esa manera aquí. Yo estoy ¿Pero la empresa pública garantiza mejores condiciones que la privada o esto requiere de un concurso en el que todos participen y ver cuál es mejor? La empresa privada, el capital privado responde al capital monopólico especulativo mundial. ¿Qué ha hecho ese capital monopólico especulativo mundial en todos los gobiernos de la partidocracia? Destruir el país, inclusive con recetas internacionales y respetando nuestra soberanía. Nosotros lo que queremos es que exista una amalgama o exista una relación estratégica con capitales públicos internacionales para que nuestra empresa nacional minera sea fortalecida. Eso es lo que queremos, eso es lo que hemos puesto en la ley. No queremos perjudicar al país, como así lo hemos demostrado en el cúmulo de leyes que estamos realizando. De ninguna manera vamos a perjudicar a los ecuatorianos, de ninguna manera vamos a perjudicar la inversión que se pueda hacer de manera responsable en el país, de ninguna manera. Estamos absolutamente claros, estamos respetando el plan de desarrollo, el plan del buen vivir. En eso no quepa la menor duda. Si es que hay por ahí algunos temores, algunas dudas, no va a ser precisamente de la irresponsabilidad que a través de la elaboración de la ley vamos a poner nosotros, particularmente el bloque de la Revolución Ciudadana. Asambleísta Montaño, esta nueva estrategia, esta política minera que se está implementando en el país, puede generar como consecuencia la salida, por ejemplo, de una de las más grandes empresas explotadoras de minerales como es la Kinross. Es decir, ese es un reflejo de lo que se viene, si acaso. Es decir, que se ahuyente a la empresa interesada en hacer exploración y explotación en nuestro país. Lo que digo, cuando no hay seguridad jurídica, cuando las reglas no están del todo claras, cuando se deja espacio para la discrecionalidad, vamos a suponer que se llama a una concesión minera en la provincia de Zamora, las más ricas en oro, que creo que en este momento es de las más apetecidas en el tema de minero. Y de pronto empezó la concesión, se llama a los procesos, las empresas invierten, están motivadas para venir al Ecuador, pero en la mitad del proceso simplemente se dice que el Ecuador decidió que PDVSA va a entrar, por decir algo, ¿no? Es un ejemplo, que PDVSA quiere empezar un trabajo minero en el Ecuador y que por tanto se determina que la concesión. O sea, la ley es tan amplia en ese sentido, o mejor dicho, no determina nada en ese sentido. Ambiguo. Es absolutamente ambigua, que deja espacio para la discrecionalidad de quienes manejan el sector, que además son del Ejecutivo, son personas del Ejecutivo. Tampoco estamos cuestionando eso, si lo van a hacer con absoluta responsabilidad. Pero una ley no puede dejar esos vacíos, porque las empresas serias no estarían motivadas a venir en ese sentido. La ambigüedad dicen que es peligroso dentro de la ley porque se presta para interpretaciones. ¿Usted cree que la ley más bien define y está claro el panorama, la cancha, la define? Absolutamente claro. Cualquier capital que venga a invertir en el sector minero, quede absolutamente claro, no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar. A ver, no nos dejemos explicar mal. O sea, está absolutamente claro. Sea inversión privada o pública, el 50% de los recursos explotados queda para el Estado ecuatoriano. Es absolutamente claro. Eso no había en otros gobiernos ni en gobiernos de la partidocracia. Segundo, sea inversión pública o privada, empresa privada o empresa mixta o empresa estatal con capital público internacional, tiene que dejar el 50% y aparte de eso, del 5 al 8% de las regalías para las comunidades. Entonces, no se perjudica absolutamente nada. Las reglas son absolutamente claras. ¿Qué es lo que tienen que dejar para los ecuatorianos, para inversión social, para educación, para salud, para vivienda, para inclusive todas las políticas públicas de infraestructura que tiene el gobierno? Independientemente de que sea público o privado. Por supuesto, está absolutamente claro. Y no es concesión a dedo, señor. Existe un procedimiento que se lo diga que es concesión a dedo, que realmente no estoy de acuerdo, porque en la ley en ninguna parte dice concesión a dedo a empresas con capital público. Que no entran a concurso. Pues, claro. Que el Estado decide a quién queda. Son excepciones. No son totalmente de acuerdo. Excepciones no existen únicamente en la ley de minería. Excepciones existió, por ejemplo, para la banca del Ecuador, en donde no pagaban lo que pagaban todos los ecuatorianos en el impuesto a la renta, sino pagaban menos. O sea, eso también es una excepción. En la ley siempre hay excepciones. Pasar a otro punto, si me permiten. Adelante. Tenemos apenas unos 4 minutos para concluir. La ley está aprobada. Yo digo, si es irrelevante, si es de empresa pública y privada, entonces debía todo el mundo entrar
al concurso, como usted ha dicho. Las reglas están claras, el 50% queda aquí, entonces es irrelevante si es pública o privada. Bueno, pero pasemos a otro punto, y quizá el punto que va a generar polémica y debate en la Asamblea será el relacionado con el proyecto de resolución en torno a las declaraciones realizadas por los funcionarios del gobierno de Estados Unidos y al espionaje mundial efectuado por ese país. En nuestra mesa de trabajo reposa el borrador de esta resolución. En los considerandos se hace varias reflexiones de la base legal, lo que hizo el señor Snowden al revelar ante la opinión mundial el programa PRIMS de espionaje. Además se habla de las críticas y las declaraciones que emitiera el señor Robert Menéndez, que es el presidente del Comité de Relaciones Internacionales de Estados Unidos, y la representante Iliana Rosa Levin, presidenta del Subcomité de Medio Oriente y África del Norte, al igual que Robería Jacobson, asistente de la Secretaría de Estado. Utilizaron, dice, el sistema de preferencias arancelarias andinas para chantajear, dice textualmente la resolución, al gobierno ecuatoriano con la finalidad de que no acepte la solicitud de asilo del señor Snowden. Estos son los considerandos. En la parte resolutiva hay 3 artículos. El primero que rechaza el empleo ilegal de este espionaje de programas informáticos y tecnológicos. El segundo condena las declaraciones de estos asambleístas, más bien senadores de Estados Unidos y personajes funcionarios de gobierno. Y en el artículo 3 dice reconocer el gran valor de activistas globales que han dedicado su vida a la independencia de Internet y al respeto de las más básicas libertades civiles. Allí se habla del señor Swartz, del soldado Manning y del señor Hastings. A ver, ¿cuál es la posición de Creo frente al tema asambleísta? Rápidamente, 7:34. Tengo 30 segundos. Un minutito, digamos. Ya. Mire, hay tantos temas en estos acontecimientos, tantos temas de qué hablar. Guillermo Lasso en uno de estos días en sus declaraciones ha dicho: no se puede justificar de ninguna manera el espionaje. Pues nadie lo puede justificar, todos tenemos derecho a nuestra intimidad. No se puede justificar el hecho de que no le hayan permitido volar al avión de Evo Morales en los cielos de Francia, de España, y etcétera, etcétera. Pero yo voy a aterrizar en la parte nacional, y la gran interrogante es: ¿qué hace la Asamblea Nacional metida en estos temas? Si la Constitución determina con absoluta claridad que la política exterior es responsabilidad del Ejecutivo y de su Cancillería. Yo creo que el Ecuador tiene diplomáticos de lujo como para opinar, como para presentar ante el mundo la opinión del Ecuador en esos temas. Mi gran inquietud es esta: la concentración de poder ha llegado a tal límite que ya uno no sabe dónde empieza el Ejecutivo y dónde termina. Y ya la Asamblea está funcionando como una Cancillería, porque dedica 6 horas de su tiempo de un día para hablar de Venezuela, después otros 6 horas de su tiempo para hablar de Evo Morales, y no sé cuántas horas del tiempo de hoy para hablar de los Estados Unidos y del espionaje. Y la gran pregunta es: las funciones de la Asamblea determinadas en la Constitución son claras, pues. Legislar, que sí lo estamos haciendo, y hacer fiscalización y control político. Claro, como no fiscaliza, como no hace control político sobre las funciones y sobre las autoridades del Ecuador, para mí que es utilizar estos temas internacionales como cortinas de humo. Para taparse. Que no está fiscalizando, que no está haciendo control político. Yo me diría, ¿por qué la Asamblea no llamó a Patiño para que nos explique los temas de Snowden, del salvoconducto, de cuál fue el rol de Assange, qué hizo el cónsul? ¿Por qué no lo hemos llamado? O sea, para saber
¿por qué estamos actuando de esa manera? Ese es el rol de la Asamblea. Y fiscalizar y hacer control político del funcionamiento de sus instancias públicas y de sus autoridades. Y eso no lo estamos haciendo. Tal vez usted, asambleísta chica, tenga la respuesta. ¿Por qué no se llamó al canciller Patiño para que explique? Pero por supuesto, más que eso, o sea, yo estoy en total desacuerdo con la asambleísta Montaño, con el mayor de los respetos, porque es una dama, pero que se diga que nosotros no tenemos nada que ver con la política pública internacional. Entonces, ¿para qué está pues la Comisión Especializada de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral? Esa la tenemos dentro de la Asamblea Nacional y es una comisión que ha funcionado muy bien, con bastante afinidad y coordinación con la Cancillería, porque de hecho tocamos temas internacionales. A mí me tocó el periodo anterior, hasta 4 años ahí, conozco el funcionamiento, sé de lo que está facultada esa comisión, la aprobación y la improbación de tratados. No podemos decir de ninguna manera que nosotros podemos estar ajenos a aquello. O sea, dentro de la propia Constitución y de la propia ley, pues la Asamblea Nacional pues aprueba esos tratados y convenios internacionales bilaterales, multilaterales, y prueba también esos tratados y acuerdos. Y en ese contexto, la presencia del canciller... Estoy en total desacuerdo con lo que ha dicho la asambleísta Mae Montaño, con todo el cariño. Y por otro lado, si es que existe la iniciativa de cualquier legislador, pues de que venga un ministro a rendir cuentas en la Asamblea Nacional, pues hágalo. Pero a usted no le parece importante, en todo caso. A mí me parece importante de que viniera como no viniera, porque hemos estado al tanto de todo lo que acontece dentro de esa política. ¿Usted sabe entonces, por ejemplo, por qué el señor Assange actuó como vocero? Eso no se puede, de hecho, no se puede permitir dentro de lo que signifique la soberanía del territorio ecuatoriano en la Embajada de Londres. Justamente por eso, ¿no? Sería interesante eso es un exceso del señor Assange. Y eso sí tiene que ser explicado, pero si es que el asambleísta Montaño tiene el gusto de traerlo al canciller Patiño para que le explique, pues nosotros estamos para apoyar al asambleísta Montaño, nosotros no estamos para tapar absolutamente nada. Entendemos que ya se planteó esto en la comisión, habíamos dialogado con su coideario Diego Salgado, y la mayoría de votos de Alianza País dijeron no, fue negado. En todo caso, esa ha sido una decisión de los compañeros de Alianza País en la comisión, que es respetable y son mayoría. Ya, entonces, ¿qué se pretendería con este acuerdo? Sí, estamos hablando de política internacional. Claro, en el área legislativa sí, pero todo el tema de tratados y leyes que respalden la política internacional. Sí, pero no en la política, la Cancillería tiene que expresar su criterio respecto de qué es lo que ha pasado con su consulado, con su embajada, con su trámite. Absolutamente. ¿Qué tiene que meterse ahí la Asamblea? En los temas que tiene que manejar la Cancillería. Actor político importante. Pero está muy bien, pero yo digo más importante. Está representado de todos los sectores. Sí, perfecto. Entonces, en ese sentido, no podemos quitarle la voz a la Asamblea Nacional. Entonces, que consideren la opinión de todos los sectores. Para que la Asamblea no funcione como un ministerio de relaciones exteriores, no, lo que sino funciona, como gente donde todos la Asamblea, a diferencia de los congresos nacionales, lo que funciona es con bastante coordinación con el colegislador, que es el Ejecutivo, presidente de la República. No es un ministerio, sigue siendo la Asamblea Nacional colegislando conjuntamente con un gran líder que tiene este país, se llama Rafael Correa del Mar. Yo nada más una pregunta en específico sobre este acuerdo. ¿Cuál es el alcance del artículo 3 cuando se habla de reconocer el gran valor, dice, de activistas globales que han dedicado su vida a la independencia de Internet, cuando en nuestro país ha habido muchos tuiteros que han sido incluso encarcelados, como es el caso de Cuenca, por ejemplo? En el momento que usted transgrede la ley, al lesionar su honra, su dignidad, su buen nombre, o a lo mejor a injuriarle, esa persona tiene que ser investigada en este país, porque eso se convierte en delito. Y toda persona que ha cometido un delito tiene que ser sancionada. Y en ese sentido no podemos permitir, a pretexto de utilizar estas tecnologías de la información, que estas tecnologías sean mal utilizadas para lesionar la honra, la dignidad del buen nombre y para cometer el delito de injurias. De ninguna manera, eso es otra cosa. Ya, pero a ver, por ejemplo, la ley de comunicación cuestiona, y no podría bajo la ley de comunicación un comunicador publicar, por ejemplo, información que ha sido obtenida de manera ilegal, dice la ley. ¿No es una contradicción todo esto? No, porque si usted tiene información veraz, verificada,
No, la ley le prohíbe, no, dice no, de la manera ilegal. Si yo hago espionaje y obtengo esta información, estoy obteniendo la información de manera ilegal. Pero por supuesto, o sea, y no ¿cómo le puede publicar? servir eso como prueba? Inclusive en un juicio está obteniendo de manera ilegal. ¿Por qué apoyar un hecho ilegal cuando se apoya por un lado y se condena por otro? ¿Cuál es la condena? Eso es lo que no Dígame entiendo. usted. En el marco legal se condena. Uh-huh. La ley de comunicación, insisto, es muy clara. Y por otro, se aplaude las acciones de un señor extranjero. O sea, ¿cuál de ellos? O sea, el señor Snowden, el señor Assange. Uh-huh. El asilo es una institución. No me refiero al asilo, sino a la práctica de obtener y publicar información ilegal. Y de vuelta le estoy contestando vía el asilo, el concepto del asilo. El asilo es una institución que de hecho garantiza que las personas perseguidas políticamente puedan refugiarse en un país. Y en ese sentido, todavía el Ecuador no ha visto la posibilidad o imposibilidad, porque a la final hay una imposibilidad inclusive de carácter jurídico. El señor Snowden no está dentro del Estado ecuatoriano como para pronunciarnos a favor o en contra del asilo de él. Aunque decía el ex embajador Francisco Carrión que no hace falta que esté en territorio ecuatoriano, que bastaría... Puede ser en una embajada ecuatoriana o un avión ecuatoriano, que es lo mismo. Pero bueno, en lo de fondo no me ha respondido, asambleísta. No, sí le respondí, usted no quiere la respuesta. Pero el mundo está criticando el doble discurso y la doble posición del Ecuador, que mientras por un lado defiende la libertad de expresión de unos extranjeros, en el Ecuador estamos no es así. Y tenemos en acción una ley mordaza, hay mucha absolutamente libertad mordaza. de expresión. Señor Balda, no estoy seguro si pensaría igual, no, Fernando Balda. Bueno, y esa es materia de otro debate. Bueno, les invitaremos. Muchas gracias por la invitación, porque es un tema apasionante, el tema de comunicación. Y lo que queremos los ecuatorianos básicamente es información veraz, verificada, sin censura previa y con responsabilidad ulterior. Eso dice la Constitución y así lo hemos hecho dentro del marco legal. Usted, como los instrumentos internacionales dicen que aseveraciones de veracidad contrastada también hemos tomado en cuenta violan los principios de la libertad de expresión. Ayer me preguntaba un tuitero, si yo envío un tuit y ese tuit es retuiteado 5 veces, 10 veces, ¿ya se convierte en linchamiento mediático? Me preguntaba. Bueno, si contiene información falsa, sí. Hay mucho que decir. Y lesiona la personalidad. ¿Quién lo va a calificar? El superintendente. Por supuesto, es una autoridad. El superintendente que según la ley de comunicación puede, antes de calificar la denuncia que se presenta, tomar medidas administrativas. O sea, rompe la norma. Y eso sucede. Pero no, eso sucede dentro del ámbito administrativo. Dentro del ámbito administrativo sucede que ya que conozca un juez, puede conocer el juez administrativo, que es el jefe inmediato. A pedir disculpas públicas y eso no antes de haber calificado la denuncia. ¿Te imaginas? No es un tema de discusión, pero tenemos argumentos suficientes para defender. Nada más con eso concluimos. El señor Barriga, que va a ser el presidente del Consejo de Regulación. ¿Ya lo nombraron al señor Barriga? Claro, ya le nombró el delegado del presidente. Pero no sabemos si todavía es presidente o no es presidente. Pero será presidente, pues el delegado ustedes desean de esa manera. El representante del Ejecutivo de acuerdo a la ley. No necesariamente el representante del Ejecutivo puede ser presidente. Él va a presidir, dice la ley. Tiene razón usted. Bueno, nada más él decía que lo que más se le asemeja a un linchamiento mediático es la publicación que están haciendo los rotativos del país en el análisis de la ley de comunicación. Los criterios, yo digo ahí, tenemos varias inquietudes, estamos consultando a nuestros invitados. ¿Cómo conceptuar eso? ¿Se está linchando a quién? A la ley de comunicación, el hecho de que los medios estén ahora publicando artículo por artículo y emitiendo su opinión sobre si estamos deformando el contenido de la ley, pues de hecho no es ético. ¿Una opinión de forma? Una opinión de forma es una opinión de forma. Una opinión es una opinión. Así es. No, puede ser una opinión veraz, verificada, o puede ser una opinión no puede ser. No sea veraz. Ahí le dejemos. Claro, la opinión no es ni veraz ni verificada. Bueno, la opinión es la buena, la veraz y la verificada. Asambleísta, muchas gracias por habernos acompañado, a la asambleísta de todo Chica y a la asambleísta Maemunda.